En las montañas remotas del norte de Pakistán, lejos de carreteras y del bullicio urbano, vive un pueblo singular cuyo origen sigue siendo motivo de debate entre historiadores y antropólogos. Una leyenda afirma que en sus venas corre la sangre de los guerreros de Alejandro Magno. Este pueblo son los Kalash. Sus aldeas se encuentran en el extremo norte del país, en estrechos valles rodeados de escarpadas montañas. A pesar de la influencia del mundo exterior, han logrado preservar una cultura única, la lengua de sus antepasados y un sistema religioso propio. La transmisión oral de conocimientos, los fuertes lazos familiares y la vida comunitaria son el eje de su modo de vida. Entre los Kalash hay mujeres cuya apariencia sorprende por rasgos poco comunes en la región: piel clara, ojos azules o verdes, cabellos rubios o castaños. Junto con sus coloridos trajes tradicionales, estas características las han hecho célebres como unas de las mujeres indígenas más bellas del mundo. Pero la belleza es solo una parte de su identidad. Lo esencial en los Kalash es su resistencia cultural, sus festivales vibrantes, su compleja estructura social y su profunda conexión con la naturaleza. No obstante, su mundo está cambiando, el turismo, las migraciones y las variaciones climáticas influyen en sus tradiciones. Serge hace una pregunta: ¿qué podrán conservar y qué deberán transformar para que su cultura sobreviva? La tierra de los Kalash, entre montañas y aislamiento, en el noroeste de Pakistán, en la región de Chitral, se encuentran tres valles: Bumburet, Rumbur y Virir. Están a más de 2000 metros de altura en la cordillera del Hindu Kush. El terreno es abrupto, laderas empinadas, bosques densos, ríos caudalosos. Senderos estrechos se aferran a los acantilados y frágiles puentes de madera conectan las aldeas. En invierno, la nieve bloquea los caminos. En verano, las lluvias provocan desprendimientos. Para llegar a las ciudades cercanas hay que emprender largos viajes a pie o en vehículos adaptados. Las casas se levantan sobre terrazas de piedra que siguen el contorno de la montaña. Se construyen con piedra y madera, los techos planos sirven para secar alimentos o almacenar objetos. El clima es extremo, inviernos largos y fríos, veranos secos con lluvias ocasionales. El agua proviene de ríos de deshielo, canalizada hacia los hogares mediante conductos artesanales de madera y piedra. No existe un sistema centralizado, ni electricidad estable, la luz proviene de generadores, pequeños paneles solares o lámparas de aceite. Durante siglos, la geografía mantuvo a los Kalash aislados, protegiendo su idioma y creencias de la influencia de sus vecinos. Mientras los pueblos circundantes adoptaron el Islam, ellos conservaron su religión politeísta. Las primeras menciones escritas aparecieron en el siglo XIX durante la colonización británica, pero la intervención externa fue mínima. ¿Cómo resistieron los Kalash a la presión externa antiguamente? Los Kalash ocupaban un territorio mucho más amplio. Pero los conflictos religiosos y las disputas por la tierra los obligaron a replegarse a los tres valles actuales. Desde el siglo X, los estados islámicos vecinos intentaron integrarlos, a menudo mediante enfrentamientos armados. Con el tiempo, sus asentamientos se desplazaron a zonas más altas y menos fértiles. En la época colonial, los británicos estudiaron su cultura, pero nunca les otorgaron protección legal ni garantías sobre sus tierras. Tras la independencia de Pakistán en 1947, fueron reconocidos como minoría religiosa, aunque sin leyes que protegieran sus tradiciones, idioma o territorio. A finales del siglo XX, la presión aumentó, escuelas y medios de comunicación en lenguas nacionales, actividad misionera y cambios económicos propiciaron una asimilación parcial. Muchos jóvenes se marcharon a estudiar, algunos se convirtieron al Islam, dejando de participar en festivales y rituales colectivos. El estatus legal de la tierra sigue siendo un problema, la falta de títulos oficiales facilita su apropiación por terceros. Desde la década de 1980 han surgido proyectos para preservar su herencia, escuelas bilingües, documentación lingüística, centros culturales. Sin embargo, el alcance de estas iniciativas sigue siendo limitado. Familia, clanes y tradiciones, la vida social Kalash gira en torno a los vínculos de parentesco. La unidad básica es la familia extensa, que agrupa a varias generaciones, abuelos, padres, hijos, primos. Varias familias conforman un clan trilineal. Cada clan conserva sus propias leyendas y símbolos, así como normas matrimoniales. Los matrimonios dentro del mismo clan están prohibidos y las uniones con personas externas se consideran con cautela. Los conflictos se resuelven mediante los Qasi, ancianos respetados cuya autoridad se basa en la experiencia y el prestigio.
no en leyes escritas. Su objetivo es restaurar la paz, no imponer castigos. Los niños se crían en comunidad, desde pequeños ayudan en las tareas, aprenden agricultura, pastoreo, construcción y artesanía. La mayoría de conocimientos se transmiten oralmente mediante cuentos, canciones y proverbios. Vida y trabajo, la economía Kalash se basa en la autosuficiencia. Los hombres pastorean cabras y ovejas, llevándolas en verano a pastos de altura. Las mujeres cocinan, confeccionan y bordan ropa, recolectan leña. La agricultura incluye trigo, maíz, cebada, legumbres y frutales. Todo se cultiva y procesa a mano. Los granos y frutos secos se guardan en vasijas de barro o madera para el invierno. El vino ocupa un lugar especial, se elabora con uvas locales para rituales y celebraciones, no para su venta. El trueque sigue vigente, alimentos se intercambian por ayuda en construcción o reparaciones. La electricidad es escasa, por lo que la calefacción y la luz provienen sobre todo de leña, lámparas y hornos. Las reparaciones de viviendas se hacen de forma comunitaria, familiares y vecinos colaboran y luego comparten comidas festivas. En las montañas remotas del norte de Pakistán, lejos de carreteras y del bullicio urbano, vive un pueblo singular cuyo origen sigue siendo motivo de debate entre historiadores y antropólogos. Una leyenda afirma que en sus venas corre la sangre de los guerreros de Alejandro Magno. Este pueblo son los Kalash. Sus aldeas se encuentran en el extremo norte del país, en estrechos valles rodeados de escarpadas montañas. A pesar de la influencia del mundo exterior, han logrado preservar una cultura única, la lengua de sus antepasados y un sistema religioso propio. La transmisión oral de conocimientos, los fuertes lazos familiares y la vida comunitaria son el eje de su modo de vida. Entre los Kalash hay mujeres cuya apariencia sorprende por rasgos poco comunes en la región: piel clara, ojos azules o verdes, cabellos rubios o castaños. Junto con sus coloridos trajes tradicionales, estas características las han hecho célebres como unas de las mujeres indígenas más bellas del mundo. Pero la belleza es solo una parte de su identidad. Lo esencial en los Kalash es su resistencia cultural, sus festivales vibrantes, su compleja estructura social y su profunda conexión con la naturaleza. No obstante, su mundo está cambiando, el turismo, las migraciones y las variaciones climáticas influyen en sus tradiciones. Serge hace una pregunta: ¿qué podrán conservar y qué deberán transformar para que su cultura sobreviva? La tierra de los Kalash, entre montañas y aislamiento, en el noroeste de Pakistán, en la región de Chitral, se encuentran tres valles: Bumburet, Rumbur y Vigir. Están a más de 2000 metros de altura en la cordillera del Hindu Kush. El terreno es abrupto, laderas empinadas, bosques densos, ríos caudalosos. Senderos estrechos se aferran a los acantilados y frágiles puentes de madera conectan las aldeas. En invierno, la nieve bloquea los caminos. En verano, las lluvias provocan desprendimientos. Para llegar a las ciudades cercanas hay que emprender largos viajes a pie o en vehículos adaptados. Las casas se levantan sobre terrazas de piedra que siguen el contorno de la montaña. Se construyen con piedra y madera, los techos planos sirven para secar alimentos o almacenar objetos. El clima es extremo, inviernos largos y fríos, veranos secos con lluvias ocasionales. El agua proviene de ríos de deshielo, canalizada hacia los hogares mediante conductos artesanales de madera y piedra. No existe un sistema centralizado, ni electricidad estable, la luz proviene de generadores, pequeños paneles solares o lámparas de aceite. Durante siglos, la geografía mantuvo a los Kalash aislados, protegiendo su idioma y creencias de la influencia de sus vecinos. Mientras los pueblos circundantes adoptaron el Islam, ellos conservaron su religión politeísta. Las primeras menciones escritas aparecieron en el siglo XIX durante la colonización británica, pero la intervención externa fue mínima. Como resistieron los Kalash a la presión externa antiguamente, los Kalash ocupaban un territorio mucho más amplio. Pero los conflictos religiosos y las disputas por la tierra los obligaron a replegarse a los tres valles actuales. Desde el siglo X, los estados islámicos vecinos intentaron integrarlos, a menudo mediante enfrentamientos armados. Con el tiempo, sus asentamientos se desplazaron a zonas más altas y menos fértiles. En la época colonial, los británicos estudiaron su cultura, pero nunca les otorgaron protección legal ni garantías sobre sus tierras. Tras la independencia de Pakistán en 1947, fueron reconocidos como minoría religiosa, aunque sin leyes que protegieran sus tradiciones, idioma o territorio.
A finales del siglo XX, la presión aumentó, escuelas y medios de comunicación en lenguas nacionales, actividad misionera y cambios económicos propiciaron una asimilación parcial. Muchos jóvenes se marcharon a estudiar, algunos se convirtieron al Islam, dejando de participar en festivales y rituales colectivos. El estatus legal de la tierra sigue siendo un problema, la falta de títulos oficiales facilita su apropiación por terceros. Desde la década de 1980 han surgido proyectos para preservar su herencia, escuelas bilingües, documentación lingüística, centros culturales. Sin embargo, el alcance de estas iniciativas sigue siendo limitado. Familia, clanes y tradiciones, la vida social Kalash gira en torno a los vínculos de parentesco. La unidad básica es la familia extensa que agrupa a varias generaciones, abuelos, padres, hijos, primos. Varias familias conforman un clan patrilineal. Cada clan conserva sus propias leyendas y símbolos, así como normas matrimoniales. Los matrimonios dentro del mismo clan están prohibidos y las uniones con personas externas se consideran con cautela. Los conflictos se resuelven mediante los casi ancianos respetados cuya autoridad se basa en la experiencia y el prestigio, no en leyes escritas. Su objetivo es restaurar la paz, no imponer castigos. Los niños se crían en comunidad, desde pequeños ayudan en las tareas, aprenden agricultura, pastoreo, construcción y artesanía. La mayoría de conocimientos se transmiten oralmente mediante cuentos, canciones y proverbios. Vida y trabajo, la economía Kalash se basa en la autosuficiencia. Los hombres pastorean cabras y ovejas, llevándolas en verano a pastos de altura. Las mujeres cocinan, confeccionan y bordan ropa, recolectan leña. La agricultura incluye trigo, maíz, cebada, legumbres y frutales. Todo se cultiva y procesa a mano. Los granos y frutos secos se guardan en vasijas de barro o madera para el invierno. El vino ocupa un lugar especial, se elabora con uvas loques para rituales y celebraciones, no para su venta. El trueque sigue vigente, alimentos se intercambian por ayuda en construcción o reparaciones. La electricidad es escasa, por lo que la calefacción y la luz provienen sobre todo de leña, lámparas y hornos. Las reparaciones de viviendas se hacen de forma comunitaria, familiares y vecinos colaboran y luego comparten comidas festivas. Mundo espiritual y festivales, la religión Kalash es politeísta y está profundamente ligada a la naturaleza. Creen en múltiples deidades asociadas con montañas, ríos, la fertilidad y las estaciones. Los sacrificios de cabras y la ofrenda de vino son parte esencial de sus rituales, destinados a asegurar buenas cosechas y proteger a la comunidad. Entre sus celebraciones más importantes están Josh Primavera, Uchal Verano y Chaumos Invierno. Cada una marca un momento clave del ciclo agrícola y de la vida social. Durante estas fiestas, hombres y mujeres visten sus ropas más elaboradas, cantan canciones ancestrales y bailan en círculo al ritmo de tambores. Desafíos contemporáneos. Hoy en día, los Kalash se enfrentan a un equilibrio delicado: abrirse al turismo que les proporciona ingresos sin perder sus tradiciones. Muchos temen que la llegada masiva de visitantes, junto con la modernización acelerada, diluya su cultura. Los jóvenes se debaten entre quedarse en los valles o emigrar a las ciudades para estudiar y trabajar. La presión demográfica y la falta de tierras cultivables agravan el problema. A pesar de todo, la identidad Kalash sigue viva. Sus canciones, su lengua y sus costumbres continúan transmitiéndose, aunque adaptándose poco a poco a los nuevos tiempos.